Hoy es un día para anotar, hoy es un día para tomar notas del mensaje. Lo puede hacer en su teléfono, lo puede hacer en un papel. Voy a estar hablando de romper maldiciones generacionales. ¿Cómo lo podemos hacer? Esto es parte de los principios que yo comparto en mi libro Discernimiento en la Guerra Espiritual. Así que yo quiero que usted esté muy atento y que usted pueda apuntar los principios y que los pueda poner por práctica. Amén. ¿Qué tal si oramos? Ponga su mano en su corazón y repita conmigo. Señor Jesús, te pedimos que esta palabra que se ha de hablar hoy pueda ser sembrada como una semilla en buena tierra, que dé su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga. En el nombre de Jesús. Amén. Rompiendo maldiciones generacionales. Me gustaría que fueras a la palabra en Éxodo capítulo 20. Versículo 4 al 6, dice así la palabra del Señor. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, nosotros necesitamos saber qué son maldiciones generacionales. Y eso es lo que quiero explicarles para ponerle fundamento a la prédica de hoy. ¿Qué es una maldición generacional? Una maldición generacional es cuando el pecado de los padres pasa a los hijos, alcanza a sus hijos y a sus próximas generaciones. Ahora, puede ser que se manifieste en tus hijos de esta manera. El papá era alcohólico y el hijo termina siendo alcohólico. El papá era drogadicto y por tanto su hijo repite la misma conducta. Los padres pasaron por un divorcio y sus hijos continúan pasando por divorcio de generación en generación. Tenían o venían de un hogar tóxico y ellos repiten las mismas costumbres y situaciones. Saben, los pecados se transmiten a través de permitir puertas abiertas en cada una de nuestras familias. Así que, ¿qué son las maldiciones generacionales? Es cuando los hijos practican el pecado de sus padres. Pero mira, ¿qué sucede? Hay muchos creyentes que aceptan a Jesús como su único Señor y Salvador. Y se le enseña en la iglesia, cuando tú aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador, se rompieron las maldiciones generacionales. Y eso en parte es verdad, pero escuche lo que les voy a hablar ahora. He visto creyentes que han aceptado a Jesucristo como su único Salvador, han criado sus hijos en el Evangelio, le han enseñado la palabra, pero sus hijos comienzan a practicar el pecado que ellos practicaron antes de aceptar a Jesús. ¿Pero por qué? Porque esto está sucediendo. Y hoy en el mensaje les voy a explicar por qué esto ocurre
¿Y cuál es la solución para que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus próximas generaciones no practiquen el pecado que practicaste antes de conocer a Jesús? Porque todo pecado trae consecuencias y esas consecuencias afectan nuestra vida emocional, afectan nuestra vida integral y sufrimos. Y la palabra dice que Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Jesús vino a darnos vida en abundancia. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Ahora, ¿cómo podemos abrir puertas al enemigo? Y quiero mencionar algunas de ellas que nos habla el texto bíblico. El texto bíblico nos habla de la idolatría. Cuando nosotros permitimos la idolatría en nuestros hogares, abrimos puertas de maldición para que el enemigo tome ventaja. Ahora, ¿qué es la idolatría? La idolatría es hacer estatuas, venerarlas, adorarlas, como lo que es las vírgenes, como lo que es los apóstoles o la figura de Jesús. Y mira lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Es decir, ¿quién está en el cielo? Jesús está en el cielo. ¿Quién está en el cielo? La Virgen María está en el cielo. ¿Quiénes están en el cielo? Los ángeles, los apóstoles. Entonces la Biblia nos dice, no hagan imágenes de nada de lo que está en el cielo. Cuando usted tiene una imagen en su casa, usted está provocando que se abran puertas donde el enemigo sigilosamente entra y afecta tu vida espiritual. Y usted dice, yo amo al Señor, y a veces ocurren situaciones que usted no está entendiendo, pero ¿por qué yo estoy viviendo esta experiencia? ¿Por qué en mi casa se siente un ambiente tenso? ¿Por qué a veces no puedo dormir? ¿Por qué a veces siento que algo me está atacando? ¿O tengo sueños donde estoy luchando con demonios y todas esas cosas? Porque se han dejado puertas abiertas y el enemigo aprovecha la más simple, el espacio más pequeño para introducirse en tu hogar. También debemos tener cuidado, amado, con los ídolos, objetos paganos de otros lugares. Y quiero poner un ejemplo para hacerme entender. Ustedes han visto un sol con ojos que hay muchas personas que adornan sus casas con él. Pues ¿sabes qué? Eso es un dios pagano. ¿Por qué es un dios pagano? Porque en México se utiliza esa estatua representando al dios sol. Y no existe ningún dios sol. Existe el Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, que creó el sol, la luna y las estrellas y todos los planetas. El significado por cual fue hecho fue un significado pagano, y a veces tenemos cosas en nuestros hogares que abren puertas de maldición, como el dios luna. Entonces debemos tener mucho cuidado. Yo no sé si usted ha visto en algún hogar, o quizá usted lo ha tenido, también figuras como el elefante negro con un billete en la colita. ¿Lo han visto? Yo una vez entré a una casa y tenía un elefante con un billete en la colita, y yo dije, ¿y por qué usted tiene eso? No, porque así me llega prosperidad. Yo no sé qué tiene que ver la prosperidad con tenerlo atrás del elefante. Ahí sé que no entiendo. Pero entonces traen esas cosas a sus casas que traen maldiciones y no se dan cuenta. Ahí dicen, ay, qué bonito, ay, qué lindo. Es como, por ejemplo, cuando uno va, amado, y es importante, va a visitar las islas, quizá usted va a un crucero o quizá usted va a otro lugar y compra algunos artículos, y esos artículos están dedicados a la brujería,
a la idolatría, y usted dice, ay, qué bonito, y usted lo trae para su casa, usted está abriendo puertas de maldición. Y así nos pasa en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros debemos aprender a tener las puertas cerradas para que nada nos pueda afectar. Y es importante lo que estoy hablando ahora. Suena gracioso a veces, pero lamentablemente a veces somos atados y no nos damos cuenta lo que nos está atando. Y la palabra dice en Oseas que el pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Ahora, nosotros como cristianos, ¿cómo podemos vivir una vida de bendición y parar esas maldiciones generacionales para que mis pecados o los pecados de mi pasado no afecten a mi generación y no continúe afectando mi vida? Porque ¿sabes qué? El pecado trae destrucción. Entonces usted no puede vivir de apariencias. Los seres humanos viven mucho de apariencia, ahora con las redes sociales aún más. Se retratan riéndose así y después usan filtros para verse más bonito. Pero en realidad por dentro están destruidos y están viviendo un martirio. Pero esa no es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es que usted sea feliz, que usted viva en plenitud. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Dios quiere que tengas un matrimonio extraordinario, que puedas disfrutar de tus hijos. Y las solteras que están aquí, que no están casadas todavía, Dios quiere un buen hombre para ti. Díganme amén, por lo menos. Dios quiere un buen hombre para ti. No vago, que gane buen dinero. Díganme amén, dale, que le estoy dando una lista buena. Que la trate como una princesa, que la haga feliz. Igualmente a los hombres. Porque Dios tiene planes de bien, no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. Ahora bien, hay una guerra entre dos reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Entonces Satanás quiere atacarnos y destruirnos y que esas maldiciones sigan en nuestras generaciones, pero lo vamos a detener en el nombre de Jesús. Y quiero tocar 4 principios hoy que son muy importantes para lograr hacerlo. Número 1, discípulos. Para romper las maldiciones generacionales debes ser un discípulo de Cristo. Un discípulo es aquel que pone en práctica las enseñanzas de su maestro. Hoy día la iglesia cristiana carece de discípulos. Hay muchos creyentes, pero pocos discípulos, porque el creyente tiene el conocimiento. El creyente sabe de la Biblia, pero no puede aplicarlo en su vida diaria. Un discípulo sabe de los principios bíblicos y es su anhelo, su pasión por agradar al Señor. Cuando vamos en el Evangelio de Marcos, el llamado a los apóstoles fue: vayan y hagan discípulos. Es importante nosotros entender el que debemos apasionarnos por Jesús y ser discípulos de Él. Esto va a impactar nuestra vida y va a impactar a los que están a nuestro lado. Va a impactar a los que nos ven. Porque uno de los problemas más grandes que existen es que las personas no quieren visitar las iglesias. ¿Por qué? Porque han tenido malas experiencias o quizás han conocido un supuesto hijo de Dios o un supuesto ministro y han visto un gran mal ejemplo y dicen: mira, ¿para qué yo voy a ir a una iglesia si ellos están en peor condición que yo? El problema es que quizás esa persona es un creyente, pero no es un discípulo. Cuando tú eres un discípulo, deseas agradar al Padre Celestial
Y esto va a afectar positivamente a tus hijos. En Santiago capítulo 2 versículo 7 dice que la fe sin obra es muerta en sí misma, ¿no? Como dice ahí, si tenemos fe y no tenemos obra, el enemigo ¿qué? Se burla de nosotros. Hay muchas personas que conocen el logo, pero no viven el rema. ¿Y qué es esto, pastor? Explíqueme. Hay personas que conocen la escritura, pueden enseñarte, pero no pueden practicarla en su vida diaria. No se convierte vida. Y el enemigo lo sabe. Y el enemigo, como es astuto, engaña a ese tipo de personas. Porque no es saberse la Biblia, es practicarla. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, vaya a la Biblia, mira lo que dice. De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Para ser un discípulo debemos entender que ya no somos el hombre o usted la mujer del ayer. Ya ese se enterró, ya está en el pasado. Usted es un hombre nuevo, usted es una mujer nueva, usted es parte de un reino y usted debe manifestar en su vida ese reino aquí en la tierra. Antes éramos una vieja criatura, ahora somos una nueva. Somos diferentes. Y esto va a provocar que en nuestro diario vivir se rompan todas las maldiciones porque sabemos y entendemos que ya no somos igual. Sabemos y entendemos que tenemos autoridad en el Espíritu. Sabemos y entendemos que podemos sujetar la carne, que no nos movemos por emociones, porque uno de los problemas más grandes que existen en el ser humano es que se mueven por las emociones. Debes tomar la autoridad en Jesucristo y hacer morir los deseos de la carne y las emociones. No, yo quiero agradar a Dios. Yo soy un discípulo de Dios. Yo quiero estar donde Él está. Yo quiero vivir conforme a su corazón. ¿Cuántos están aquí? Me dicen amén. Segundo, para romper las maldiciones generacionales debes tener un espíritu de conquista. Los judíos tuvieron que conquistar la tierra prometida. Muchas veces deseamos que las bendiciones lleguen sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Que nuestros hijos le sirvan a Dios sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Queremos que en nuestra familia haya unidad sin ningún tipo de esfuerzo. Queremos prosperar sin ningún tipo de esfuerzo. Por eso el evangelio de la prosperidad tuvo mucho auge, que es una mentira del diablo. No tú das, Dios te da. No se puede hacer trueque con Dios. Das 100, Dios te da 1000. ¡Mentira! Damos porque amamos al Señor, pero nadie puede comprar a Dios. Nadie. Entonces nosotros debemos entender que nosotros debemos conquistar. El que quiere prosperar tiene que trabajar. Ese amén estuvo flojo. El que quiere prosperar tiene que trabajar. Tiene que esforzarse. Y en la vida espiritual, para romper las maldiciones, yo tengo que conquistar la tierra que me pertenece. Tus hijos te pertenecen. Son propiedad de Dios, no del enemigo. Tus hijos te pertenecen, tu familia te pertenece, tu matrimonio es de Cristo. Y yo lo voy a cuidar, yo lo voy a guardar y vamos a prosperar y vamos a ser felices. Dígame amén a eso. Entonces usted debe tener un espíritu de conquista. Muchos quieren evangelizar el mundo, pero no han ganado su hogar. Debes ganar los tuyos. ¿Y cómo ganamos los de nosotros? Ora por ellos. Si tienes un hijo que no le sirve al Señor o se ha apartado, ora por ellos.
Arrodíllate, clama por ellos. Si tienes que llorar ante la presencia del Señor, llora, pero ellos no le pertenecen al enemigo. Ellos son de Cristo. Ora por ellos. Y uno debe entenderlo. Modela tu fe, que ellos te vean, que ustedes son gente de fe, de esperanza. Usted necesita modelar la fe. A mí no me gusta andar con estos cristianos negativos. Mire, amado, hay gente que usted debe sacar de su lado. Debe sacar de su lado. Siempre están hablando negativo, 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 negativo. Yo no sé usted, pero yo no puedo tener gente hacia mi lado. No puedo. Y gente todo el tiempo en la rueda de abajo. Yo sé que tenemos momentos tristes. Todos lo hemos pasado, todos hemos llorado, todos hemos sufrido. Y en algún momento todos nosotros nos hemos sentido abandonados hasta por el mismo Dios. Jesús en la cruz del Calvario dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Todos nosotros hemos pasado por ese sentimiento. Pero no puede ser que estemos toda la vida con ese sentimiento. Tenemos que levantarnos. Te raspa la rodilla, levántate, sigue caminando hacia adelante. Dígame amén. Entonces nuestros hijos, nuestros cónyuges deben ver esa actitud en nosotros. Y esto provoca que el Espíritu de Dios se manifieste y que Satanás no pueda entrar sigilosamente para atacarnos. Debemos ser sabios y prudentes al hablar. Que las personas con tus palabras tú las bendigas. Que vean en ti a Jesús. Wow. Mi oración es que mis hijos puedan ver en mí a Jesús. Mire, amado, yo me esfuerzo tanto por ser un buen papá. Yo me esfuerzo tanto por ser un buen esposo. Y le pregunto a Lidia: mira, tengo A, B, C. Dime. Le pregunto porque es mi anhelo ser un buen esposo, ser un buen papá. Tenemos que conquistar la tierra, porque cuando la conquistamos somos más que bendecidos. Es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra bendita y Dios te quiere bendecir, y en esa tierra está fortificada y el enemigo no te podrá atacar. Provoquemos que nuestros hijos se enamoren de Jesús, sea una inspiración para ellos, y usted verá que esas puertas de maldición se van cerrando. Y no va a suceder como muchos cristianos que lamentablemente sus hijos están repitiendo el pecado de su pasado. Tercero, humillados ante Dios. Vaya a 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Todas nuestras bendiciones están sujetas a nuestra obediencia. Lo voy a repetir de nuevo. Todas nuestras bendiciones están sujetas a nuestra obediencia. Cuando nosotros obedecemos al Padre Celestial, su favor, su gracia, su poder, su protección, su cobertura está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay demonio que pueda detener el plan de Dios para tu vida. Debemos caminar en obediencia. Al vivir rendidos a Dios, la rebeldía se va. Miren, el ser humano nace rebelde. ¿Cuántas maestras hay aquí? Levánteme su mano. Usted le dice a los niños: cuando vayan a contestar, levanten su mano. Eso es lo menos que hacen. Desde pequeños somos rebeldes, aquellos que hemos criado hijos. Por ejemplo, cuando Adrián era chiquito y le decíamos, su mamá le decía: siéntate, vete al sillón y siéntate. Y decía: al sillón no, al sillón no. Y se guapeaba así, alzaba el pecho: al sillón no. Nacen rebeldes.
¿Sí o no? Los padres me están siguiendo. Entonces, nosotros nacimos rebeldes. Todos nosotros está en nuestra concupiscencia. Pero cuando vivimos rendidos a Dios, todo comienza a cambiar. Las experiencias son distintas. Mira, amado, necesitas escuchar el consejo de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, esto es malo. Ok, Señor, tú dices que esto es malo en tu palabra. Pues yo no lo quiero en mi vida. Pero ¿cómo vive el ser humano, el cristiano? Siempre vive en los límites. ¿Dónde no es malo? En la raya, en los límites. Y como que siempre está jugando con el pecado. Las verjas en las casas que tienen 2 pisos o 3 están para que usted no se caiga. ¿A quién están cuidando? Diga, me está cuidando a mí. Los principios de la palabra de Dios son verjas que te están protegiendo, pero la gente no lo ve así. La gente lo ve, es que eso de la palabra de Dios, eso, yo quiero vivir como a mí me da la gana. Que saquen esas verjas. La gente saca la verja y se cae por el bajanco. ¿Sí o no? Alguien me está entendiendo y siguiendo hasta aquí. Entonces Dios pone principios para protegerte. Así que debemos ser obedientes. Escuchar los consejos de la palabra de Dios. Someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Uno de los problemas que nosotros, los seres humanos, tenemos es que no nos queremos someter o sujetar a los principios de la palabra de Dios. Se nos hace tan difícil, y más cuando llegamos adultos. Yo soy adulto y hago lo que me da la gana. Porque cuando era jovencito, tu mamá te decía esto, tu papá, y decían, no, cuando yo me vaya de la casa, yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Sí o no? Pero saliste de la casa, haces lo que te da la gana y te va mal. Entonces es importante, amado, que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, obedecerla, ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Y cómo nosotros sabemos que somos obedientes? Vaya a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Escuche bien porque voy a enseñar algunos principios importantes. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora bien, ¿cómo yo me sujeto a una autoridad espiritual? Porque les quiero decir algo y tengo que mencionarlo y quiero aclararlo porque usted se puede confundir. Hay una diferencia entre sometimiento y manipulación. Vamos, lo voy a repetir de nuevo. Hay una diferencia entre sometimiento y manipulación. Lo que usted ve por ahí, estos pastores locos que quieren controlarle la vida a las personas, lo que hacen es manipular a las personas para que ellos sean parte de lo que ellos quieren hacer o para cumplir sus sueños. Pero un pastor saludable que sabe que el Rey es Jesús, entiende lo que es el sometimiento. Y el sometimiento para los feligreses y en esta relación pastoral y feligres es que, por ejemplo, cuando yo vengo a predicar la palabra de Dios, yo oro al Señor y le digo, Señor, que tú quieres hablarle a tus hijos, que tú quieres hablarle a ellos, que tú quieres hablarle a tu iglesia. Yo no estoy buscando un libro o alguna prédica para dársela a ustedes. Yo me arrodillo y estoy horas orando, días pensando en lo que Dios quiere hablarle a usted. Entonces Dios me da el mensaje y yo predico el mensaje que es extraído de la palabra de Dios. No son inventos de hombres, de la Biblia. Un mensaje que no tiene fundamentos bíblicos no es un mensaje de Dios, es un mensaje de hombres. Oye, acabo de decir algo importante. Cuando un mensaje no tiene principios bíblicos y fundamentos bíblicos, no es un mensaje de Dios, es un mensaje de hombre. Y hoy día hay muchos mensajes de hombre que motivan a las personas, pero la motivación dura un tiempo. El fundamento dura toda la vida. Entonces, cuando
Uno predica, los feligreses, las ovejas, escuchan la voz de su pastor y dicen, oye, el pastor dijo que yo tenía que tratar a mi esposa con amor. Amén. Y usted vaya a su casa, linda, ¿qué te cocino hoy? Dime qué quieres comer. Dígame amén a eso, vamos. Si no sabes cocinar, aprende. Sí, yo hablo del perdón y la misericordia. Y usted dice, el pastor habló del perdón. Y esto pasa mucho, está la mujer ahí con la trompa porque el esposo le dijo algo y está como con 2 o 3 semanas. Pues si usted escuchó que debe perdonar, usted, mujer, se llena. Diga, respire, respire, respire. Este contrallado no merece que yo lo perdone. Pero el pastor dijo que hay que perdonar. Pues usted extienda misericordia y perdonen. Amén, dígame amén a eso. Entonces eso es someterse a su autoridad espiritual. Someterse a su autoridad espiritual es como cuando el líder espiritual ve algo, ve un peligro en tu vida, en tu familia y se mueve con amor y te dice, sabes que tienes que tener mucho cuidado con esto. Presta oído, porque es importante quizás lo que Dios te quiera hablar. Ese es el diseño de Dios y me gustaría que usted lo viera en Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Me detengo aquí, amado. Tienes que estar pendiente de lo que estás escuchando en las redes sociales, pendiente de lo que estás escuchando en el internet, pendiente. Si no se salta a Cristo, si no se cree en la unidad de la familia, necesitamos tener mucho cuidado, porque el evangelio no se trata de hombres, el evangelio se trata de Jesús. Jesús debe ser exaltado, es el único digno de reconocimiento. Así que el diseño de Dios está hecho para cuidarnos. Usted viene a la iglesia, recibe los principios bíblicos, hoy está recibiendo principios bíblicos. Eso hace que las puertas de maldición se cierren para su vida y usted los pone en práctica en su casa y usted le dice a su esposa, a sus hijos, vamos a vivir en el temor de Dios, vamos a practicar lo que dice la Biblia y yo les aseguro que Dios estará con ustedes. ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que si un demonio se iba de una persona era como una casa y la casa quedaba limpia? Y esos 7 demonios se iban a lugares secos y buscaban 7 demonios más poderosos y volvían para atrás y el estado de esa casa era peor. Por eso es importante que usted mantenga toda puerta cerrada, porque su condición puede llegar a peor. Y les quiero decir algo, dentro de la iglesia hay muchos cristianos devorados por ese león que anda como león rugiente buscando quien devorar. Fueron devorados y ellos no se han dado cuenta. Levantan las manos, alaban al Señor, glorifican al Señor, pero el Señor no está en su corazón, porque solo lo practican por religiosidad, pero no han tenido un encuentro de intimidad con Él. Su vida no ha sido transformada. Muchos dicen, ay pastor, a mí las maldiciones generacionales no pueden tocarme, ya yo soy de Cristo. Mas mira su vida y es todo lo contrario. Sus hijos, su familia destruida. Debemos detener esto. Debemos detenerlo en el nombre del Señor. Necesitamos, amado mío, conquistar. Necesitamos avanzar. Necesitamos humillarnos. Debes humillarte bajo la poderosa mano
de Dios. Cuando te humillas, Dios comienza a exaltarte. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Cuarto, vive en la presencia de Dios. Esto provoca que usted tema a Dios. Vivimos en una generación que no teme al Señor. Que no teme al Señor. Nosotros debemos temer a Dios. Ese temor santo debe estar en nosotros. Por ejemplo, hay gente que se pasa inventando, y esto ahora por las redes sociales uno escucha tanta tontera y dice, no, que ayer me visitó Dios en mi cuarto y hablé con Él. Me hizo un llamado a las naciones. Cuando usted lee la Biblia, las personas que se encontraron con el Señor, por ejemplo, Isaías dice que se encontró con Dios y cayó como muerto. Entonces hoy día lo toman tan liviano. Vi a Dios, Él me habló. Yo no sé qué Dios están viendo. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Entonces es importante temer a Dios. Las cosas del Señor son santas, son serias. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me quiero detener aquí. Ocupaos ¿con qué? Con temor y temblor. Necesitamos temer a Dios. Cuando usted teme a Dios, cierra esas puertas de maldición sobre su vida, sobre su familia. Vive en la presencia de Dios. No es un tiempo de domingo. No es un tiempo del jueves, es un tiempo de nuestra vida diaria. Y cuando usted se conecta con Dios, esos ángeles caídos que le llamamos demonios, ellos pueden percibir tu autoridad espiritual, y cuando tú caminas vas acompañado con la unción del Todopoderoso, y te pasa como Moisés, que subió en el monte, no vio a Dios, vio las espaldas de Dios, vio el celaje de Dios, estuvo con Dios. Cuando bajó del monte, dice la palabra que brillaba y se tuvo que poner un velo. Entonces, cuando nosotros vivimos en la presencia del Señor, y usted vive en la presencia del Señor, usted camina en autoridad, y cuando vienen los demonios a atacarlo, usted toma postura, porque usted está en un reino más poderoso que el reino de las tinieblas. Con usted está el Todopoderoso, que no ha perdido una batalla, y usted se para firme y dice, ¿qué pasa? Y quizás usted se ve chiquitito, pero detrás de usted está el gigante todopoderoso, y cuando los demonios lo ven, huyen en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces el problema es que queremos luchar las batallas en nuestras propias fuerzas. Queremos conquistar a nuestros hijos en nuestras propias fuerzas. Queremos que nos vaya bien en el matrimonio con nuestras propias fuerzas. Queremos prosperar en nuestras propias fuerzas. Dios tiene que estar en todo, su presencia tiene que estar acompañándome. Entonces ahí se cierran las puertas de maldición. Cuando vivimos en temor de Dios, toda maldición se tiene que detener. Pero debemos tener mucho cuidado con el corazón. Dile al que está a su lado. Dile al que está a su lado. Si tiene alguien al lado, si no, dígaselo usted. Tienes que tener cuidado con tu corazón. Vamos. Tienes que tener cuidado con tu corazón, con tus sentimientos. Mira lo que dice Jeremías capítulo 17, todo en la Biblia, amados. Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, escuche bien, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Así que debemos tener mucho cuidado con nosotros mismos. Les voy a decir algo que no lo dije en el primer servicio, así que anótelo. ¿Sabes quién es el más grande enemigo de usted? Usted mismo. No es Satanás, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que usted debe tener mucho cuidado. Pruebe su corazón. Mira cómo dice el Salmo 139, versículo 23 al 24. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora, esto es una oración del salmista, pero quiero decirte algo importante. Muchas veces hacemos esta oración y le decimos al Señor: Señor, aquí estoy, pruébame, ayúdame, aconséjame, guíame. Pero cuando Dios utiliza a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a algún familiar, no le hace caso. Dios te está hablando, pero es difícil, ¿verdad? Cuando te habla por medio de tu esposa. Dios te está ahí hablando y tú. O viceversa, por medio del esposo. Dios te está hablando y te hace de oídos sorda. Y ahí no quiero escuchar, no quiero escuchar. Entonces le pedimos a Dios que nos hable, pero después no estamos dispuestos a escucharlo con quien nos quiera hablar. Ay, esto está bueno. Amado, atento. ¿Por qué? Porque cuando examinamos nuestro corazón, cuando escuchamos a Dios, cuando estamos apercibidos, el enemigo no puede tener parte ni suerte con nosotros. Y voy a terminar con este pensamiento para romper las maldiciones generacionales. Esto no es un acto mágico, no es un acto como quizás te enseñaron. Decláralo. Dil, rompo toda maldición generacional. ¿Tú sabes a cuántas personas yo he escuchado decir eso y todavía están en la rueda de abajo? No es un acto milagroso. No es un acto de magia. No es una declaración solamente. Aprendimos que la fe sin obra es muerte en sí misma. Es como si usted dice: Señor, prospérame. Yo quiero echar hacia adelante, porque la confesión sí. La palabra dice que en la lengua está la vida y la muerte, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero si esa declaración no va con hechos, se quedó en solo una declaración. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Entonces, el enemigo está bajo mis pies, pero cuando te toca tomar una decisión, la tomas equivocada. Entonces nosotros debemos andar en fe, hablar en fe y actuar en fe. Y de esta manera es que se va a romper toda maldición sobre tu vida. Amado, ríndete a los pies de Jesús. Anda en la autoridad del Espíritu. Cierra todas las puertas de maldición, como hemos hablado, y Dios te dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, dele gracias al Señor. Dios te dará la victoria. Somos más que vencedores. Póngase de pie, amado.